Marcos capítulo 6. Estamos en nuestra serie de estudios expositivos a través del Evangelio de Marcos, mis hermanos. Existen muchas causas dignas en las cuales involucrarse, ¿no es cierto? Tú puedes ser voluntario en un hospital. Tú puedes ser entrenador de un equipo de béisbol para niños. Tú puedes apoyar en la construcción de una casa en Hábitat para la Humanidad. Tú puedes trabajar en un centro de rescate para animales de voluntario. Hay muchas buenas causas y buenas obras en las cuales involucrarse en tu comunidad, en tu ciudad. Pero la más grande de todas las causas y la más importante es la causa de Cristo. No hay otra causa más importante que la causa de Cristo. No lo hay. No hay otra causa más importante en la cual involucrarse que extender el reino de Cristo. Amén, mis hermanos. Amén. Cristo dijo en Mateo 6, buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. No hay otra causa más importante que el reino de Cristo. Y saben que me da mucha tristeza ver a personas que tienen un propósito en mente, construir su reino, y viven lejos de Dios y no piensan en Dios por semanas, meses y años construyendo su propio reino. La más grande de todas las causas es la obra de Cristo y trabajar para los propósitos del reino de Dios. No hay otra cosa más importante en la cual puedas tú dedicar tus dones, tus talentos, tus recursos, tu dinero, que en la obra de Cristo. No hay otra causa más importante que servir a Cristo. Y aquí en Marcos capítulo 6, versículos 7 en adelante, Jesucristo está llamando a sus discípulos y los está entrenando para que ellos participen de esta gran causa, que es expandir y edificar el reino. Vamos a leer, mis hermanos, Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, y después vamos a saltar al versículo 30 y 31. Escuchen ustedes lo que dice la palabra del Señor. Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vestiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a saltar al versículo 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Por qué ese salto del versículo 13 al versículo 30? Porque Marcos usa un sistema de escritura que muchos le llaman, pastores, maestros, comentaristas, como un sistema de sándwich. Él pone una escena, después mete algo en medio y continúa la escena que comenzó más abajo. Como por ejemplo, en capítulos anteriores, un hombre llamado Jairo se acerca a Jesús y le dice: ven a mi casa y sana a mi hija que se está muriendo. Ustedes recuerdan esa escena, ¿no es cierto? Entonces Jesús le dice: sí, yo voy. Salen en camino, y Marcos mete en medio de esa escena otra narración, que es una mujer que tiene una enfermedad de un flujo de sangre, que se acerca detrás de Cristo y toca el manto de Jesús y es sanado.
Jesús perdona los pecados de esta mujer, le dice que vaya en paz, que queda sana de su enfermedad. Y después, ¿qué hace Marcos? Retoma el relato que acaba de comenzar. Y Jesús sigue caminando hacia la casa de Jairo. A Marcos le gusta hacer eso, y durante todo el Evangelio Marcos hace eso. Entonces, en este momento, Marcos nos dice que Jesús llama a sus discípulos y los envía, y pone en medio el relato de la muerte de Juan el Bautista. Qué cosa más interesante. La muerte Juan murió decapitado, la muerte de Juan el Bautista. Y lo que Marcos está haciendo con estos relatos juntos, puestos ahí en un sándwich, es diciéndonos algo con toda claridad. Jesús llamó a sus discípulos no a unas vacaciones, no a un paseo por el parque, sino a una obra seria. ¿Qué tan seria, Jesús? Hasta el punto de que ustedes tendrán que dar sus vidas por mí. Como por ejemplo Jesús, como por ejemplo lo que le pasó a Juan. Jesús está llamando a sus discípulos y los envía, pero Jesús quiere que ellos estén claros que el discipulado cristiano requiere un gran sacrificio. Y esto, mis hermanos, si tú eres seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, lo tienes que tener claro. Si no, vas a pasar toda tu vida frustrado. El discipulado cristiano, seguir a Cristo, requiere un sacrificio. Requiere un sacrificio. A Juan, ¿qué le costó, mi hermano? Le costó su propia vida. A ti te puede costar tus amistades. A ti te puede costar tu reputación. A ti te puede costar tu propio trabajo. Seguir a Cristo requiere un sacrificio. Jesús en el Evangelio de Lucas dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Y que me siga. Hermanos, hay un precio a pagar. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Por eso Jesús, en el mismo Evangelio de Lucas, dice: nadie se pone a construir una casa sin primero calcular cuánto le va a costar. Porque si empieza y no tiene todos los recursos, se va a quedar a medio construir y la gente se burlará de él. Nadie va a una guerra sin calcular primero con cuántos hombres viene aquel ejército y cuántos hombres tengo yo. Si yo tengo menos, pues le mando una embajada de paz. Seguir a Cristo requiere un gran sacrificio. Tú estás llamado a morir a ti mismo, a morir a tus deseos, a morir a tus planes y propósitos para tu vida, para tus hijos. ¿Qué pasa si tú quieres que tu hijo sea salvo y tu hijo de 13, 14 años viene a Cristo y Dios lo salva? Y cuando el muchacho tiene 22 años te dice: papá, mamá, yo quiero ir de misionero al norte de África a llevar el evangelio a los musulmanes. Seguir a Cristo requiere un sacrificio, mi hermano. Tal vez es decirle a tu hijo: hijo, ven con mi bendición, aunque te cueste la vida. ¿Qué pasa con tu cuenta de banco? ¿Qué pasa con tu chequera? ¿Hay evidencias ahí de que Cristo es tu tesoro y no el dinero? Y de que tú estás dispuesto a sacrificar tu comodidad por vivir en generosidad para el reino de Dios. ¿Hay evidencias, mi hermano, en tu cuenta de banco de que tú estás viviendo y usando esos recursos que Dios te da para el reino del Señor? Nosotros los hispanos que venimos de un trasfondo católico romano estamos acostumbrados a dar limosna, ¿no es cierto? Damos limosna. Ahí tengo 5 pesos, ahí se va. Pero nosotros estamos llamados, mis hermanos, a vivir de una manera radicalmente opuesta a cómo vive el mundo. Incluso en nuestra economía. Nosotros estamos llamados a vivir desprendidos de las cosas materiales.
realmente estás viviendo de una manera que hay sacrificio de parte tuya en cuanto a seguir a Cristo. Ayer las hermanas demostraron que están viviendo vidas sacrificadas para que el reino de Cristo crezca. Aquí estoy, aquí está mi tiempo, mis talentos, mis dones. Quiero servir al Señor. Hay un precio a pagar, mis hermanos. Y aquí Marcos mete la narración de Juan el Bautista, de la decapitación de Juan el Bautista, para decir, ok, muchachos, discípulos del Señor Jesucristo, Jesús los está llamando. Pero esto no es un viaje que va a salir fácil. Aquí hay dificultades. Aquí hay una gran lucha que sostener por causa de Cristo. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo, mis hermanos? Un gran misionero, un gran siervo del Señor que pasó grandes pruebas y dificultades. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Y para él era un honor sufrir por causa de Cristo. Todo discípulo del Señor Jesucristo tendrá que hacer sacrificios, tarde o temprano. Pero vamos a hablar más acerca de esto, especialmente de Juan el Bautista, el próximo domingo, si Dios nos lo permite, mis hermanos. Mientras tanto, vamos al relato del Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Jesús comenzó su ministerio después de ser bautizado por Juan. Y su ministerio tuvo un auge. Jesús no llegó a ser famoso de repente. ¡Puf! Jesús famoso ya. No, él era como hablábamos el domingo pasado, carpintero desconocido. Allá en Nazaret, en un pueblito de ¿cuántas personas dijimos el domingo pasado, mis hermanos? ¿Se acuerdan? Un pueblito de 500 personas. Ahí todo el mundo se conocía, todos se sabían los chismes unos de otros, todos sabían ahí los cuentos de familia. Así como los pueblos de donde nosotros venimos, mis hermanos. Jesús era un total desconocido carpintero. Juan el Bautista lo bautizó, Juan el Bautizador lo bautizó, y en ese momento Jesús comenzó su ministerio, y paulatinamente Jesús fue ganando fama y notoriedad en todo Israel. Él iba ministrando, sanando, enseñando en todas las regiones de Israel. Y él hizo lo que podemos llamar giras ministeriales. Él tomaba un tiempo del año que era propicio para viajar, y entonces comenzaba a andar por las aldeas, por los poblados. Y Jesús en todo su ministerio hizo 3 giras ministeriales, podemos decir 3 giras de predicación. La primera gira la vemos en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39. La segunda gira en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Y aquí está la tercera gira. Miren cómo termina Marcos 6, versículo 6. Y estaba asombrado Jesús de la incredulidad de ellos, ahí en Nazaret, en su pequeño pueblo. No lo recibieron, no creyeron en él. Y miren cómo dice al final del versículo 6, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En la primera gira, Jesús les dijo a sus discípulos, vengan conmigo, y aleatoriamente sus discípulos estaban con él. En la segunda gira era algo más cercano, maestro discípulo. En esta tercera gira Jesús les dice, ustedes ya me vieron y van a venir conmigo, pero también yo los voy a enviar para que ustedes vayan por los pueblos anunciando el mensaje de salvación. Jesús ya era famoso, miles de personas le seguían. Más adelante en Marcos, siempre aquí en el capítulo 6, se nos narra de cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿no es cierto, mis hermanos? Y dice la Biblia que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Algunos que calculan que habían hasta 20,000 personas en esa multitud, porque siempre las mujeres y los niños son más, ¿no es cierto? Especialmente cuando se trata de cosas espirituales. Jesús estaba ahí y tenía alrededor de él una multitud de 20,000 personas. Hermano, ¿ustedes han visto un estadio con 20,000 personas? Eso se mira increíble. Hace poco hubo un partido de Colombia aquí, ¿no es cierto? En Tampa, los colombianos felices. Habían no sé cuántas personas ahí. 38,000 en el estadio. Bueno, imagínense una cantidad como esas, siguiendo a Jesús.
enfocados en Jesús, todos cargando a sus enfermos, los padres llevando a sus bebés para que Jesús los sanara, para que Jesús los tocara. Imagínate tú, un padre, que tú te das cuenta que Jesús está en un pueblo a 30 minutos caminando, a 50 minutos caminando, a 3 horas caminando, y tu hijo está con fiebre. Y tú sabes, Jesús sana, Jesús está pasando cerca por aquí. Lo primero que tú haces es tomar a ese niño y salir corriendo para encontrarte con Jesús. La gente peleaba por oportunidades de estar cerca de Jesús, por oírlo, tal vez por curiosidad, tal vez por verdadero interés, pero al fin y al cabo ellos estaban rodeando a Jesús. Y Jesús entonces quiere multiplicar su ministerio. Entonces, ¿qué hace? Envía a sus discípulos. Y ahí Jesús se multiplica por 12. Hay 12 hombres más aquí que Jesús está llamando. Este era un territorio grande que Jesús tenía que cubrir, mis hermanos. El pastor Sugel lo explica de una manera muy concreta. Él dice que Jesús se enfocó en una región que tenía una superficie de 50 millas de largo por 25 millas de ancho. Esto significa una superficie de 1,250 millas cuadradas. Y yo me puse a investigar y resulta que el condado de Hillsborough, donde nosotros estamos actualmente, tiene 1,266 millas cuadradas. Entonces, aproximadamente como el condado de Hillsborough era la región que Jesús tenía que cubrir. Hermanos, para cruzar el condado de Hillsborough tú tienes que manejar 2 horas de norte a sur, manejando. Yo iba a un lugar que se llama Guaymama. Yo creo que estaban familiarizados con ese lugar, ¿no es cierto? Yo manejaba 1 hora y yo solo me puse ahí en Google Maps para ver cuánto me tardaría caminar hacia allá, cuánto me tomaría caminar a Guaymama de aquí. 14 horas caminando, 14 horas caminando. Esa era la región que Jesús tenía que cubrir. Un historiador del primer siglo, Flavio Josefo, dice que él menciona en sus libros 45 ciudades de esa región donde Jesús tenía que ministrar, y no las menciona todas. Hermano, y piensa en esto: Jesús no tenía los medios de transporte que nosotros tenemos. Jesús no tenía los medios de comunicación que nosotros tenemos, las facilidades que nosotros tenemos. Eran calles de tierra, de piedras que él tenía que recorrer, a veces por desierto, por valles, cruzar ríos. Y Jesús terminaba agotadísimo esas giras ministeriales. Y ahí está, multiplicando sus esfuerzos en Marcos capítulo 6 y entrenando a estos 12 hombres que llevarían ese mensaje cuando él muriera, resucitara y ascendiera al cielo. Hermanos, me fascina a mí ver cómo Jesús escoge a estos 12 hombres sin educación, sin estudios académicos, sin posiciones en la élite religiosa, ni política, ni cultural de Israel. Eran 12 hombres comunes y corrientes, de lo más normalito que usted se podía encontrar en Israel. Hermano, le digo como quién, como usted y como yo. Somos de lo más normalito que hay. Mirémonos unos a otros aquí. ¿Quién de nosotros tiene un summa cum laude de Oxford o de Yale? ¿Quién de nosotros aquí maneja una transnacional como FedEx o UPS? ¿Cómo dice Pablo a los Corintios? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los entendidos de este siglo? A lo débil escogió Dios del mundo. Jesús no se fue allá al templo para ver quiénes eran los sacerdotes principales y escogerlos para su función, para que fueran sus discípulos. No, mis hermanos, Jesús se fue ahí con los pescadores, los hombres comunes y corrientes, los normalitos del pueblo. Dios puede usarte a ti, mi hermano. Tú no necesitas tener un doctorado en religión o en filosofía para que Dios te use. Dios puede usarte, y ¿sabes qué? Dios quiere usarte para su gloria y para su obra.
con los recursos que tú tienes, con los talentos que tú tienes. No hay nadie que pueda decir, yo soy demasiado poco para que Dios me use. Jesús escogió a estos 12 hombres y específicamente 12 para sustituir a las 12 tribus de Israel, como una declaración para avergonzar a la nación de Israel. Dijo Jesús, al escoger esos 12 hombres, es el nuevo Israel, una nueva nación de redimidos, sacerdotes y reyes para la gloria de Dios. El llamado de Jesús a sus discípulos fue para realizar una tarea: predicar y enseñar el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Escucha lo que dice Marcos capítulo 1. Yo quiero que me acompañen porque están cerca ahí en sus Biblias. Marcos capítulo 1. El énfasis del ministerio de Jesús, mis hermanos, y escuche bien esto, que sea claro en su mente y en su corazón. El énfasis del ministerio de Jesús no fue hacer milagros, no fue sanar personas enfermas. El énfasis del ministerio de Jesús fue predicar y enseñar el mensaje de salvación. Ese fue el énfasis de Jesús. Miren lo que dice Marcos capítulo 1. Levantándose muy de mañana, había estado ministrando el día anterior hasta entrada la noche, hasta la madrugada seguramente. Durmió ¿cuánto? Unas 3 horas más o menos Jesús. Este día, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Miren lo que dice el versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Jesús, ahí hay un montón de gente enferma. Mira que hay padres que trajeron a sus hijos que están endemoniados. Jesús, ¿qué te hiciste? ¿Por qué te pierdes así, Jesús? Te está buscando la gente. Alerta, Jesús, despierta. Miren a sus discípulos aquí corrigiendo al Salvador. Jesús, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás ahí solito y toda la gente te está buscando? Miren lo que dice el versículo 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para esto he venido. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Para predicar el Evangelio. Mis hermanos, esto es bien importante entenderlo. Ningún milagro cambiará el corazón de nadie. Ninguna sanidad salvará a una persona. Solo el mensaje del Evangelio predicado con poder puede sanar, puede salvar individuos. Y Jesús tenía esa como su prioridad. Y hay muchas personas confundidas hoy en día. Hace poco estaba hojeando un periódico de aquí de la ciudad, en Tampa, y encontré un anuncio en ese periódico. Decía: Escuela de Milagros de Sanidad gratis cada jueves a las 7 p.m. No les digo dónde para que no se vayan a meter ahí. Decía: venga y experimente un milagro. Traiga a su familia y a los enfermos. Reciba enseñanza con unción sobre las sanidades. Eleve su nivel de fe. Aprenda a ministrar sanando a otros. Y menciona un versículo de la Biblia, Lucas capítulo 5, versículo 15. Y Lucas 5:15 dice: y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Este es un ejemplo de personas que han perdido el rumbo. El énfasis en el ministerio de Jesús nunca fue las sanidades y los milagros. Siempre fue la enseñanza del Evangelio, porque los milagros y las sanidades no salvan a nadie, no cambian a nadie, no transforman corazones. El mensaje del Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para salvación. Para salvación. Hay personas que me han dicho: si yo viera un milagro. No, es que ya hay pruebas suficientes de muchos que vieron muchos milagros y que no se convirtieron jamás. Jesús, mejor que nadie, sabía esto. Los milagros y las sanidades no salvan a nadie. Entonces, ¿para qué los hacía? Para respaldar su ministerio, porque cualquiera podía llegar diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. ¿Pero qué te respalda? Entonces Jesús, para respaldar su predicación, para apoyar su predicación, entonces hacía milagros y sanidades. Igual los discípulos.
Igual los apóstoles, como el apóstol Pablo, por ejemplo. Ahora Jesús está enviando a sus discípulos para que hagan exactamente lo mismo y tengan exactamente el mismo énfasis: predicar el evangelio del reino de Dios. Pero no los manda simplemente diciéndole: vaya muchachos, a ver cómo les va. No, Jesús es muy estratégico. El mejor líder de la historia de la humanidad es Cristo Jesús. Si tú quieres ser un buen líder, mi hermano, mi hermana, en tu casa, por ejemplo, liderar tu hogar, liderar a tus hijos, en tu trabajo, liderar a las personas que trabajan bajo tu cargo. Si tú quieres aprender a ser un buen líder, estudia la vida de Cristo, el mejor líder de todos. Yo me quedo sorprendido cuando leo libros de liderazgo de gente no cristiana. Los principios que ellos aplican son principios que los podemos aprender en Cristo. Son principios que lo podemos aprender en Cristo. Ya Cristo en algún momento de su ministerio y de su vida enseñó ese principio, ya sea por palabra o por ejemplo de vida. Si tú quieres ser un mejor líder, mi hermano, mi hermana, estudia y conoce la vida de Cristo. Cristo no solo los lanzó a los muchachos: vayan por ahí y ahí regresen en 2 meses a ver cómo les fue. No, Él les da 5 instrucciones claras para trabajar en esta que es la causa más grande de todas las causas. ¿Qué instrucciones les dio Jesús? Primero, el trabajo que ellos harían debía ser hecho en compañía de otros. En compañía de otros. Miren el versículo 7 de Marcos 6, mis hermanos. Marcos capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. ¿Cómo, mis hermanos? De 2 en 2. De 2 en 2. Bueno, Jesús, tú quieres multiplicar tu esfuerzo, tú quieres multiplicar tu ministerio. ¿Por qué no los mandas de 1 en 1? Porque de 2 en 2 se hacen 6 parejas nada más. Solo pueden estar cubriendo 6 ciudades al mismo tiempo. Pero si tú los mandas de 1 en 1, entonces van a cubrir 12 ciudades al mismo tiempo. Amados hermanos, no hay persona en todo el mundo que pueda servir a Dios solo. No hay. No hay persona en todo el mundo que pueda servir en la obra de Dios aislado, de manera individual, sin el apoyo o la compañía de otros. No hay, y nosotros hemos hecho énfasis semana tras semana en esto, mis hermanos. Nos necesitamos unos a otros. ¿No es así? Necesitamos de otros para hacer el ministerio. Toda persona que sirve a Cristo debe estar consciente de sus limitaciones. Tenemos puntos ciegos, ¿no es así, mis hermanos? Hay cosas que tú no estás viendo en tu vida, en tu manera de servir a Cristo. Hay cosas que otros te pueden ayudar a ver, a corregir. Todos necesitamos corrección, todos necesitamos ánimo. Por eso todos debemos decir: necesito la ayuda de los demás. Para vivir tu vida cristiana y para servir a Cristo, necesitas la ayuda de los demás. De 2 en 2, ellos tenían más oportunidades de cuidarse de los peligros, de evitar las tentaciones. Ellos tenían también la oportunidad de ser corregidos el uno por el otro. Podían alcanzar más personas para el reino de Dios. Y además, mis hermanos, mandándolos de 2 en 2, Jesucristo está cumpliendo uno de los requisitos del Antiguo Testamento: tener 2 testigos o más para poder culpar a alguien. Y hay ciudades que los van a rechazar, y para condenar a esas ciudades Dios necesita el testimonio de 2 o más testigos. Mis amados hermanos, nosotros nos necesitamos unos a otros. Necesitamos unos de otros para vivir para Dios. Tu vida cristiana no puedes vivirla solo, aislado. Recordemos, mis hermanos, lo que nos invita a pensar Paul David Tripp, que lo hemos estado mencionando los últimos meses una y otra vez. Aun si vivieras 1000 años y durante esos 1000 años siguieras a Jesús fielmente, nunca dejarías de necesitar el ministerio del cuerpo de Cristo. Necesitas el ministerio del cuerpo de Cristo hoy, tanto como el día que te convertiste en seguidor de Jesús. Hace poco un pastor amigo me comentaba que a su iglesia llegó una familia. Y el hermano, el padre de familia, dijo: yo he sido pastor por muchos años en mi país, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero servir aquí en la iglesia.
pero nunca se pudo acoplar a ningún área de servicio, jamás. Y se fue de la iglesia. Y le pregunto al pastor, ¿y qué fue de ellos? Ahora está haciendo unos videos live a través de Facebook, predicando. Y yo le digo, ¿dónde? En su casa, me dice. ¿Y que está abriendo una iglesia? No, su esposa está ahí sentada. Nunca se acomodó el hombre a trabajar con otros. ¿Y qué dijo? En lugar de decir, me humillo, necesito a otros, ¿qué dijo el hombre? Me voy a mi casa solo. Allá tengo mi iglesia. Con un oyente, ¿verdad? Su esposa. Hermanos amados, toda la palabra de Dios da evidencia de que necesitamos trabajar juntos. Necesitamos a otros para vivir nuestra vida cristiana. Moisés tenía a Josué, Pablo tenía a Bernabé, Timoteo tenía a Pablo, y ahora Jesús les dice, van a ir de 2 en 2. No puedes estar solo, no puedes estar aislado, no puedes encerrarte en tu propio mundo. Tienes que abrir tu vida a otros. Tienes que abrir tu vida a otros. Y eso requerirá de fe en Dios, de confianza entre hermanos en Cristo, de humildad para poder decir, yo necesito la corrección de otros. Yo necesito la corrección de otros. Y que tu cara lo demuestre, hermano. Que cuando otro hermano llegue y te diga, podemos hablar. He visto en tu vida esto y esto y esto. Tu vida como padre, tu vida como madre. Y tú vas a necesitar mucha humildad, mi hermano, mi hermana, para no empezar a dar excusas, para no empezar a defenderte, sino a recibir en oración y delante de la presencia de Dios la corrección. Hermano amado, nos necesitamos unos a otros. No te encierres en tu propio mundo, te lo ruego, por favor. ¿Sabes lo que quiere hacer Satanás? Alejarte a ti de otros creyentes. Dice un predicador, J.C. Ryle, 2 hombres juntos hacen más trabajo que 2 hombres solos. ¿No es cierto, hermanas de la conferencia? Esto no pudo haber sucedido sin la ayuda de todos los que colaboraron. Sigue diciendo este hermano, se ayudarán a valorar las cosas, cometerán menos errores, se ayudarán en las dificultades, fracasarán menos, se animarán mutuamente cuando sean tentados a la ociosidad y se relajarán con menos frecuencia para no caer en la indolencia y en la indiferencia, se consolarán el uno al otro en tiempos de prueba y se deprimirán menos. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 4? Ay del solo. Ay del solo. Son 2 mejores que 1. Y dice el escritor de Eclesiastés, ay del que está solo. Cuando se caiga no tendrá quien lo levante. Cuando esté frío en la noche no tendrá con quien calentarse. Ay del solo. Hermano, no te alejes. Esta semana, toma tu teléfono y coordina una cita con un hermano o con una hermana para tomar un café y orar. No tienes que comenzar compartiéndole todos los detalles de tu vida. Yo siempre les digo, comparte tu vida con alguien. Yo no les digo, comparte tu vida con cualquiera. Porque la confianza se gana con el tiempo. No vayas por ahí tirándole todos tus secretos, ¿verdad?, al pueblo. No. Pero sí, empieza a formar estas relaciones que tienen que ser formadas intencionalmente, mis hermanos. Esto no pasará como en automático. Tenemos que desarrollar intencionalmente estas relaciones. Algunas personas se enojan con su esposa, tienen un conflicto y se van a meter al cuarto y no hablan con nadie durante 2 semanas. Hermano, no hagas eso, por el amor de Dios. No hagas eso. Abre tu corazón a otros creyentes. ¿Cómo empiezo? Esta semana, toma tu teléfono, haz una cita. ¿Podemos reunirnos a tomar un café? Yo te invito a comer panera bread, un helado, un yogur, lo que sea. Y decir, ¿qué te parece si por las próximas 4 semanas leemos la carta a los Filipenses? Un capítulo cada semana cuando nos juntemos. Empieza así. Y mira dónde Dios lleva esa relación. Tú necesitas a otros creyentes, mi hermano, mi hermana. Tú necesitas a otros creyentes. Y por favor, no vengas a decirme, es que a mí nadie me llama. No, mi hermano, mi hermana, ¿a quién estás llamando tú? ¿A quién estás llamando tú? ¿A
quién estás buscando tú? ¿En quién estás invirtiendo tú? Jesús los mandó de dos en dos. La vida cristiana no se puede vivir solos, en aislamiento. La vida cristiana, Dios la diseñó para que nos necesitemos unos a otros. Quiera Dios crear en nosotros una cultura donde nos veamos con amor y que no sea raro, no sea extraño encontrar a dos hermanos allá en un café, hablando, conversando. Que tú no entres en un café, oye, ¿y estos dos qué hacen aquí? ¿Será que están hablando del pastor? ¿Será que están hablando de qué mal tocan esos músicos? ¿Será que están planeando un levantamiento ahí en la iglesia? ¿Qué chismes se traerán esos dos? Que no sea extraño que nos encontremos leyendo la palabra. Yo recuerdo el año pasado que estuvimos fuera del país en Guatemala. Yo me reuní con el pastor de la iglesia donde asiste mi hermano y nos reunimos en un café y de repente él empezó a saludar a un montón de gente. Yo le pregunté, bueno, ¿quiénes son ellos? Y dice, son miembros de la iglesia que se reúnen aquí para leer la Biblia. Hermanos, que tengamos esa cultura aquí entre nosotros. ¿Recuerdan que les dije que para ser seguidor de Cristo hay que sacrificar algunas cosas? ¿Qué tal sacrificar tu comodidad, mi hermano, para verte con un hermano de la iglesia temprano en la mañana? ¿Qué tal sacrificar tu tiempo y en lugar de verte una serie de Netflix, irte a leer la Biblia con un hermano? ¿Qué tal? ¿No sería lindo ver esa cultura entre nosotros aquí, mis hermanos? Que Dios levante esa cultura de ir de dos en dos, como Cristo envió a sus discípulos. ¿Qué otra instrucción les dio Jesús? El trabajo tiene que ser hecho en dependencia del poder de Dios. En dependencia del poder de Dios. El trabajo tiene que ser acompañándonos unos a otros, pero también en dependencia del poder de Dios. Amados hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos hablando de hacer la obra de Dios, también debemos hablar que hay un enemigo, Satanás, que se opone a toda obra de Dios y a todo avance del reino de Dios. Y tú y yo no podemos pelear esa batalla en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos aquí en el capítulo 6. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad, poder, jurisdicción sobre los espíritus inmundos. ¿De quién estaban recibiendo estos 12 discípulos la autoridad? De Cristo mismo, mis hermanos. La misión de los discípulos era llamar a pecadores al arrepentimiento, y Satanás no quiere que pecadores sean llamados al arrepentimiento. Satanás no quiere que pecadores sean llamados a confiar en Cristo Jesús, y él se opone a todo eso. Él se opone a todo eso. La obra de Dios no puede llevarse a cabo con poder natural y humano, con sabiduría humana. La obra de Dios tiene que llevarse en el poder de Dios, mis hermanos, en dependencia del poder de Dios. Aquí es donde fracasan los planes de muchos cristianos. Aquí es donde fracasan los planes de muchas iglesias. Porque quieren llevar la obra de Dios dependiendo del poder natural humano, de la sabiduría humana. Y eso no se puede, no es posible, mis hermanos. Los discípulos tenían que ir en el poder de Dios y con el poder de Dios ministrar, dependiendo del poder de Dios. Hermanos amados, no son nuestras palabras, nuestras actividades, nuestros proyectos los que salvan personas, los que transforman personas. Es el poder de Dios actuando. Y tú y yo estamos llamados a depender del poder de Dios. Miren conmigo, por favor, 1 Corintios, capítulo 1 y 2. No quiten su marca ahí de Marcos porque vamos a regresar. Pero vamos por un momento a 1 Corintios, capítulo 1 y capítulo 2. Los corintios estaban metidos en terribles problemas, mis hermanos, terribles problemas.
había pecado sexual dentro de la iglesia, y le dice Pablo, un pecado sexual como ni tan siquiera se nombra en el mundo. Un muchacho le había robado la esposa a su papá, estaba viviendo con su madrastra. Los cristianos de Corinto se estaban demandando en las cortes judiciales públicas. Llegaban a la iglesia, pero tenían demandas unos contra otros. No es que aquel me debe, me quedó debiendo aquel trabajo de pintura que le hice, entonces le pongo una demanda. Es que aquel sinvergüenza le presté un dinero, mira ese sinvergüenza, pongo una demanda. Se tenían demandados unos a otros. Dentro de la iglesia tenían grupos, unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, y otros decían yo soy de Cristo, pero también contribuyendo para esa división. Y podemos seguir mencionando otro tras otro pecado. Hermanos, en la Santa Cena se emborrachaban. Tenían fiestas de borrachera con el pan y el vino que representaban la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los ricos empezaban la Santa Cena y los esclavos, los pobres, que estaban todavía terminando su faena diaria, llegaban, y cuando ellos llegaban ya no había comida, porque todas se la habían comido los ricos que no tenían que quedarse hasta tarde trabajando. Era un lío la iglesia de Corinto. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanto lío? Porque estaban haciendo las cosas con la sabiduría humana dentro de la iglesia, y no se puede hacer la obra de Dios con el poder del hombre. No se puede. No se puede. No se puede hacer la obra de Dios con la sabiduría del hombre. No se puede. Yo he escuchado cristianos sugiriendo que manejemos la iglesia como se maneja un negocio en el mundo. Y dicen, no, es que yo tengo un negocio. Hermano, la iglesia no se maneja como un negocio que no tiene a Cristo. La iglesia se lleva de otra manera diferente, contracultural, por los principios que nos manda la palabra del Señor. Mira el versículo 19, 1 Corintios 1:19. ¿Dónde destruiré, dice Dios, la sabiduría de los sabios? Desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y si tú sigues leyendo todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, tú verás, mi hermano, este contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Corinto? Que se estaban manejando las cosas por la sabiduría humana, el poder humano, con los recursos humanos, a la manera humana. Y Dios dice, no, así no se hacen las cosas en la iglesia. La vida en la iglesia se vive en el poder de Dios, mis hermanos. Y mira, ahí en el capítulo 2, versículo 1, llega Pablo como un clímax en su carta. Mire conmigo, 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El año pasado me tocó participar en la organización de una conferencia para hombres, y vino el pastor Otto Sánchez, y yo cada vez que estoy con el pastor Otto Sánchez, yo aprendo algo. Y en esa ocasión, pues, organizamos la conferencia, y durante la conferencia tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas. Y yo le estaba haciendo las preguntas al pastor Otto. Y parte de esas preguntas era el desarrollo de nuestra vida espiritual. El desarrollo de nuestra vida espiritual. Y el pastor Otto puso un ejemplo. Yo estaba ahí sentado, haciéndole las preguntas. Y dice, por ejemplo, dice el pastor Otto, los que organizaron esta conferencia, si ustedes hoy en la mañana no pasaron tiempo con Dios, en dependencia de Dios, antes de venir para acá, a llevar a cabo todo este evento, ustedes están en el poder de la carne, no en el poder del Espíritu. Yo no sé si los hombres vieron, yo me imagino que me puse rojo, colorado, yo no sé de qué, cambié de colores, porque el pastor está dando un punto clave. Tú puedes organizar todos los eventos que tú quieras,
Pero si no dependes del poder de Dios, los resultados que tendrás no serán eternos en beneficio del reino de Dios. Porque fue algo que se hizo humanamente. Y humanamente tú puedes lograr un montón de cosas, ¿no es cierto? Humanamente tú puedes lograr tener a tus hijos sujetos ahí. Padres sin Cristo han logrado eso. Humanamente tú puedes mantener ahí el matrimonio más o menos estable. Hombres y mujeres sin Cristo han logrado eso. Pero hermanos, si nosotros queremos fruto espiritual de justicia eterno, tenemos que depender del poder de Dios. Tenemos que depender del poder de Dios. Y ayer, yo solo dormí como 2 o 3 horas pensando en la conferencia, orando por la conferencia. Me levanté tempranísimo. ¿Para qué? Para estar en la palabra. En Efesios capítulo 3. Recordando al pastor Otto Sánchez y lo que él dijo. No se puede llevar a cabo la obra de Dios en el poder de la carne. Tenemos que depender de Él, clamar a Él, porque solo Él puede abrir corazones, solo Él puede transformar corazones, solo Él puede transformar vidas. Hermanos, si tú estás como padre, como madre, tratando que tus hijos cambien y estás ahí luchando y peleando con ellos, eso no se puede hacer en el poder de la carne, eso no se puede hacer en tu sabiduría humana. Tus palabras jamás llegarán, por más bonitas y buscadas que sean, llegar a transformar el corazón de un hijo. Nunca. Nunca. Tienes que doblar rodillas, hermano. Tienes que doblar rodillas. Tienes que clamar a Dios que Él haga su obra. Que Él haga su obra. Esposas que quieren ver un cambio en el corazón de sus esposos. Mira, tú puedes pelear toda la vida con él si quieres. Y hay matrimonios, yo me he dado cuenta que les encanta vivir peleando. Les encanta vivir peleando. Había una pareja que me llamaron 2 o 3 veces a las 3, 4 de la mañana. 2 de la mañana. Pastor, estamos en urgencia. Miren, las primeras veces yo salía corriendo al Señor. Orando, llorando en el camino. Padre, dame palabra, dame palabra. Como la 4ª vez que me pasó, yo les dije, ustedes están jugando conmigo. Les encanta vivir peleando. Ustedes pueden pasar peleando toda una vida. Pero ¿sabe qué cambia corazones? El poder de Dios. El poder de Dios. La sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú puedes pelear toda una vida y no cambiar ni un ápice a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Pero Dios tiene poder, mi hermano. Dios salva personas, Dios cambia personas. Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes van, pero van en mi poder, no con el suyo. No con el suyo. ¿Quieres ver cambio en tu familia? Hermano, depende de Dios en oración. ¿Quieres ver salvación en tu familia? Clama a Dios. ¿Quieres ver fruto espiritual en esta congregación? Fruto espiritual eterno, donde vidas sean transformadas, matrimonios restaurados. Hermanos, no hay otra manera sino clamar al Señor. Porque la obra de Dios solamente se lleva a cabo en el poder de Dios, no en el poder humano, en la sabiduría humana. El trabajo debe ser en compañía, el trabajo debe ser hecho en dependencia de Dios, del poder de Dios, pero no solo en dependencia del poder de Dios, sino en tercer lugar, en dependencia de la provisión de Dios. El trabajo ha de ser hecho en dependencia de la provisión de Dios. El trabajo en el reino se hace dependiendo de Dios, de que Él proveerá. Él proveerá para su obra, mis hermanos. Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos regresando en Marcos 6. Marcos capítulo 6, versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. No lleven nada para el camino. No lleven nada, no lleven dinero, no lleven 2 túnicas. La segunda túnica le ayudaba a los viajeros en aquel tiempo. Si en algún momento se encontraba en una situación que les tocaba dormir en un parque, esa segunda túnica les cubría durante la noche. Y Jesús les dice, ni se lleven la segunda túnica.
No lleven una bolsita para guardar el dinero, una alforja. No lleven zapatos incómodos, caros, sino unas sandalias nada más. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús aquí? En esta misión yo les voy a enseñar a depender de mí. A depender de mí. Esta no es un llamado para hacer un voto de pobreza, como los antiguos, ¿no es cierto? Hacían un voto de pobreza, se despojaban de todo. ¿Y por qué? Porque Jesús dice ahí que no llevemos nada. No, mis hermanos. Este no es un llamado a hacer un voto de pobreza. Este es un entrenamiento en la obra de Dios, porque la obra de Dios se hace con la provisión de Dios. Amén. Mira, hermano, tú puedes tener todo el dinero del mundo. Dios no lo necesita. Dios no lo necesita. Dios lo puede usar, pero Él no lo necesita. Yo he tenido experiencias donde cristianos, entre comillas, me han dicho a mí: si no se hacen las cosas aquí en la iglesia como yo quiero, entonces dejo de ofrendar. Ah, ¿de verdad? Mire pues, ¿se va a caer la iglesia? No, de ninguna manera. Porque la obra de Dios se hace. ¿Por qué, mis hermanos? Por la provisión de Dios. Por la provisión de Dios. Dios les está diciendo a estos discípulos: ustedes vayan, que el Padre que está en los cielos se encargará de darles todo lo que ustedes necesitan para llevar a cabo esa obra. No les faltará nada, nada. Y en Lucas, cuando Jesús estaba terminando su ministerio, antes de su muerte, escuchen esto, Jesús les pregunta a sus discípulos: cuando les envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, haciendo mención de Marcos capítulo 6, esta misión a la cual les está llamando, cuando yo les envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿les faltó algo? Y ellos le dijeron: nada. Lección aprendida. Dios proveerá para todas las necesidades de sus hijos e hijas que les sirvan. No para algunas necesidades, para todas sus necesidades. Si tú quieres hacer la obra de Dios, tienes que estar convencido de esto, mi hermano. Tú no dependes de tu dinero, de la cuenta del banco. La iglesia no depende de tu ofrenda. La iglesia depende de la provisión de Dios. Si Él quiere, Él provee a la iglesia a través de tu ofrenda. Pero si tú dejas de dar, Él proveerá a través de otros fondos. Así que tú, a través de tu dinero, no estás comprando la iglesia. No estás pagando como un club para que se te hagan las cosas que tú quieres hacer en la iglesia. Pues al cabo yo estoy ofrendando. No, mi amado hermano. No trates de comprar a Dios con tu dinero, porque Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Él es dueño de todo, mi hermano. Mira lo que dice Filipenses capítulo 6. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus ¿qué? A sus riquezas. Discípulos, ustedes van, tienen que ir juntos porque esta obra se hace acompañados. Discípulos, ustedes van en el poder de Dios. Ustedes van en la provisión de Dios. Cuarto lugar, para cerrar ya, mis hermanos, el trabajo ha de ser hecho consciente de la aceptación y el rechazo. Miren el versículo 10. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Solo brevemente, mi hermano. Me encanta cómo lo pone el pastor Miguel Núñez. Él dice que en el reino del Señor recibiremos hospitalidad. Mucha gente nos recibirá. Nos abrirá sus casas, nos recibirá bien, y otra cosa, y por otro lado tendremos hostilidad. Y tenemos que estar preparados tanto para una cosa como para otra. Hay gente que rechazará tu testimonio, rechazará tu palabra, se opondrá al reino de Dios. Y en último lugar, esta tarea, este trabajo requiere evaluación y descanso. Miren el versículo 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
Ya, ahí está, haciendo su tarea, pero después, versículo 30, regresan a Cristo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Era necesario hacer dos cosas aquí, mi hermano: rendir cuentas, decir a Jesús cómo les había ido y también tomar descanso. Hermanos, especialmente las hermanas que estuvieron trabajando tan arduamente la semana pasada, es bueno tomar un descanso. Lo más piadoso que ustedes pueden hacer saliendo de aquí es ir a tomar una siesta. La obra de Dios no se para cuando tú descansas. Por eso es bueno que tú descanses, para tomar nuevas fuerzas y seguir sirviendo al Señor. ¿Qué tal si aquí Jesús abriera el techo y te dijera: te estoy llamando a una tarea? ¿Qué hicieras tú? Hermanos, aunque no suceda eso físicamente, Jesús hoy te está llamando a que tú participes de esta gran causa. La mayor causa de todas: extender el reino de Cristo. Amén. Dios te quiere usar. Ponte en esa disposición. Vamos a orar. Padre, te damos gloria a ti y honra por tu palabra. Te adoramos, Señor, porque tú nos recuerdas que tú nos has llamado a la causa más importante de todas, que es tu causa. Te quiero rogar, Señor, en este momento, por las personas que están aquí que no te conocen, a través de Cristo, que están viviendo para sus propios reinos, construyendo sus propios castillos, que son castillos de arenas, que todo se desvanecerá con el paso del tiempo. Revélate a sus corazones, Señor, y hazles entender que lo mejor en esta vida es vivir para Cristo y para su reino. Porque todo pasará, pero el reino de Cristo permanecerá para siempre. Y a quienes te conocemos, Señor, permítenos ser usados en esta gran obra, en esta gran causa, que es la causa más importante de la humanidad. Extender tu reino y llevarlo, Señor, ahí en nuestros hogares, ahí en nuestros lugares de trabajo, ahí donde tú nos has plantado y nos has puesto. Ahora, Señor, con gozo recordamos la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz.